Esta sesión está siendo grabada para su posterior acceso. Igualmente, les invitamos a tomar notas de los puntos que les parecen más relevantes sobre los que desean profundizar. Bueno, en ese sentido, sin más preámbulos, cedo la palabra a la magíster Lucero Carrión García para que comparta con nosotros su presentación. Adelante, estimada Lucero. Muy buenas tardes, Erika. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Reciban un cordial saludo por parte de la Oficina de Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. En primer lugar, agradecer la invitación para poder exponer un poco sobre el registro de feminicidio y su importancia y más que nada, la incidencia en las políticas públicas. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la PPT? Sí, se Ok, puede disfrutar. perfecto. Muchas gracias. El día de hoy vamos a abordar tres grandes puntos, que es básicamente el registro de feminicidio, la estrategia 360 y el sistema de gestión de alertas para prevenir el feminicidio. Estos tres apartados como tal guardan relación y va a dar lugar a poder cumplir con los objetivos de la presente exposición. El registro de feminicidio del Ministerio Público es un registro administrativo que básicamente registra a aquellas muertes violentas de mujeres cuyas investigaciones se encuentran a partir de la formalización hacia adelante. Cabe recalcar que desde enero de 2009 hasta febrero del año 2026 se han registrado un total de 2023 víctimas de feminicidio. Sin embargo, uno podría decir aquí, pero en el año 2009 no existía la tipificación del delito de feminicidio como tal. Es en razón a ello que en el Perú, la Oficina de Observatorio de Criminalidad registraba ya las muertes violentas de mujeres con características de feminicidio, así cuando este problema como tal aún no estaba tipificado en el Código Penal. Fue en el año 2013 cuando el Estado incorporó esta figura del delito, señalando como el homicidio de una mujer por su condición de tal. Ahora bien, para poder tipificar este delito, que técnicamente lo que buscaba es reconocer y sancionar de manera diferenciada los homicidios contra las mujeres cometidos por razones de género, los cuales se tomaron en cuenta los datos ofrecidos por la Oficina de Observatorio de Criminalidad. Cabe señalar de que este insumo, este registro administrativo, fue de gran importancia para que en el año 2013 se pueda tipificar de manera independiente este delito a través del artículo 108b. Ahora bien, la clasificación interna que nosotros manejamos, puesto que ustedes han podido advertir que tal vez las cifras de la Oficina de Observatorio de Criminalidad, las cifras de la Defensoría del Pueblo y demás difieren un poco como tal, nosotros como parte de la oficina mantenemos una clasificación a efectos de poder, de cierta manera, identificar aquellas víctimas como tal. Clasificamos como feminicidio aquella muerte dolosa de una mujer cuya investigación se encuentra a partir de la formalización hacia adelante. Y en algunos casos, cuando aquella investigación cuenta con un archivo definitivo y esto por motivos de la extinción de la acción penal por muerte del imputado. Ahora, también dentro de nuestro registro sistematizamos información sobre las muertes en investigación preliminar por feminicidio, es decir, aquellos casos que aún se encuentran en investigación. Sin embargo, están sujetos al seguimiento por parte del equipo técnico de esta oficina. Asimismo, también sistematizamos casos de muertes en investigación preliminar por otros delitos, tales como, por ejemplo, un homicidio calificado, un sicariato, entre otros, puesto que a partir de la investigación y en los indicios recogidos por el fiscal a cargo de la investigación, este caso podría cambiar, no podría variar con el delito. Y otra muerte de mujer a efectos de poder también tener mapeado e identificar aquellos casos de muerte violenta cuya investigación ha sido identificada por otro delito, que ya cuenta con una formalización hacia adelante. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos para poder tener un registro actualizado, básicamente se basa en 5 puntos. Uno, en la 108b como tal. Caso particular, nosotros solicitamos esta información. Nuestra primera fuente, nuestro primer insumo como tal, es el reporte de denuncias por el delito de feminicidio.
nos formato con información resumida, por así decirlo, con ciertas variables, tanto de la víctima, del imputado, de los hechos y el control social. Adjunto a ello con su carpeta fiscal y los medios de comunicación, ¿no? Así también como la base de datos de email. Eso nos permite tener un registro actualizado referente a dicho delito. Posterior a ello, pasamos a la sistematización y procesamiento, el cual nosotros organizamos este registro tanto por la información de la víctima y algunos datos adicionales en función a un enfoque criminológico, es decir, ante las interrogantes qué, cómo, cuándo, dónde. Posterior a ello, realizamos el análisis, esto a partir de aquellos debates multidisciplinarios que podemos tener dentro del equipo y también con algunos fiscales. Y asimismo también con la participación de algunos expertos, ¿no? Más que nada para la formulación de algunos documentos de análisis. En cuanto a la comunicación y difusión, los datos ofrecidos por la Oficina de Observatorio de Criminalidad lo pueden encontrar a través del portal estadístico del Ministerio Público. Hay un apartado donde señala publicaciones de la oficina, mediante el cual ustedes van a poder revisar e informarse un poquito más, no solo de este delito, sino también de otros delitos adicionales. En cuanto al tema de seguimiento y monitoreo, este registro como tal no es un registro estático, es un registro que mantiene un seguimiento constante justamente porque las investigaciones no se mantienen estáticas como tal, ¿no? Sino siempre se encuentran con cierto dinamismo debido al cambio del estado procesal de cada una de esas investigaciones. Ahora, la importancia del registro de feminicidio, más que sistematizar muertes violentas de mujeres, data de que el registro de feminicidio es un insumo eh, base para poder obtener la tasa de feminicidio en el Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros formamos parte integrante del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el CEIT, en el cual el Ministerio Público tiene un papel importante para la elaboración de la tasa de feminicidio. ¿Esto cómo es posible? Es posible gracias al proceso de contrastación, el cual toma como insumo principal justamente los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que consolida la información proporcionada tanto del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional sobre las muertes de mujeres que cuentan con características de feminicidio. Ahora bien, en ese trabajo, el registro de feminicidio cumple un rol fundamental. ¿En qué sentido? Ya que permite verificar también mediante la revisión de las principales disposiciones, porque nosotros contamos con dicho insumo, de cada una de las carpetas fiscales, de los casos que nos son señalados y que nosotros también tenemos, de acuerdo a la calificación fiscal y al delito de feminicidio como tal. Ahora, es preciso mencionar que para poder emitir la tasa oficial, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la institución la que preside el CEI, considera tanto los feminicidios formalizados como los clasificados de tipo 1, es decir, la clasificación que previamente ya lo habíamos señalado aquí, que es muerte en investigación preliminar por feminicidio. Ahora bien, el registro de feminicidio, ¿qué es lo que nos permite? El registro de feminicidio a partir de la sistematización y la revisión y el análisis de cada uno de estos datos, lo que nos ha permitido es identificar ciertos patrones. ¿Qué patrones? Uno de los principales patrones que hemos podido identificar es que aproximadamente entre el 20 al 30, el 25% del total de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio ya habían presentado una denuncia previa contra el mismo agresor ante el Ministerio Público. Es decir, 2 a 3 de cada 10 víctimas ya contaban con un historial de denuncias previas contra el mismo agresor. Así como este patrón, se han identificado otros patrones que el registro de feminicidio nos ha permitido advertir. Ahora, este indicio, ¿qué ha dado lugar? Este indicio ha dado lugar que en el año 2019 se apruebe la Estrategia 360, la cual es una herramienta de gestión concordante a la política institucional del Ministerio Público, el cual básicamente integra un conjunto de acciones focalizadas, específicas y diferenciadas, en el cual las unidades de organización del Ministerio Público reciben ciertas alertas, en este caso el fiscal a cargo de la investigación, a efectos de que se pueda desplegar una serie de asistencia integral a la víctima. ¿Qué tipo de asistencia? Una asistencia legal, social y psicológica. Esta iniciativa institucional, propiamente del Ministerio Público, lo que ha permitido es
lo que ha permitido y el objetivo que busca esta iniciativa es contribuir a la reducción de la tasa de feminicidio. Esto mediante acciones articuladas entre las diferentes unidades de organización. ¿Qué unidades de organización? En este caso, los fiscales a cargo de las investigaciones, el equipo multidisciplinario de la UDAVID, el cual preside la UCAVID, que son básicamente aquellas unidades de las cuales les brindan ese servicio a las víctimas. Ahora, esta iniciativa institucional, la Estrategia 360, se da mediante una aplicación obligatoria en todas las unidades de organización del Ministerio Público, a nivel nacional, tanto en el ámbito fiscal, administrativo y médico-legal. Ahora, es preciso señalar que en el año 2019, cuando se aprobó la Estrategia 360, se hacía uso de la identificación de estas mujeres en riesgo, se daba a través de un proceso manual. Es decir, identificábamos a cada una de las víctimas mediante la revisión de cada una de las denuncias previas de estas mismas. La población que hacíamos uso era básicamente las mujeres en riesgo, las cuales presentaban de 3 denuncias a más contra el mismo agresor. Las víctimas de feminicidio en grave tentativa y las víctimas de feminicidio, en el cual podemos nosotros identificar de que eh, para poder contribuir a la reducción de la tasa de feminicidio como tal, lo principal y lo básico es poder prevenirlo. Es por ello que en el año 2024 se aprueba unos nuevos lineamientos, la línea de acción preventiva de la Estrategia 360, que básicamente se enfoca en el lado preventivo, es decir, en prevenir justamente la consumación de este delito. Es por ello de que gracias al apoyo de la cooperación española, la estrategia 360 se automatizó a través del sistema de gestión de alertas para prevenir el feminicidio. Este sistema de gestión de alertas ha dado lugar al pase de un proceso manual de identificación de estas víctimas a un proceso mucho más automatizado. Es decir, nos ha permitido atender de manera oportuna a cada una de estas víctimas. Si bien antes un proceso de identificación nos podría tardar entre 2 hasta 3 meses, este sistema de gestión de alertas va a poder identificar a estas víctimas de manera inmediata. ¿Qué sentido? Primero que ese sistema ha sido diseñado por la institución justamente para la gestión y prevención de feminicidios. Ahora bien, el SIGAF integra estos datos a nivel nacional, es decir, integra toda la información que se registra a partir de los sistemas informáticos del Ministerio Público, es decir, cuando una persona se acerca a la fiscalía a interponer su denuncia, con el propósito de que cuando se cumpla con cierta cantidad de criterios, este sistema va a emitir una alerta que va a ser comunicada al fiscal, con el propósito de que el fiscal pueda atender de manera oportuna a la víctima y luego ser comunicado, bajo previa evaluación, claro está, si el fiscal la señala como una mujer en riesgo, ser comunicado al equipo multidisciplinario de la UDAVID. El proceso de este sistema, a diferencia del proceso del proceso manual de la estrategia 360, se basa en 4 puntos básicos. Uno es cuando se interpone la denuncia. Cuando se ingresa la denuncia, este se registra, ¿no? Se registra la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por delitos que se encuentran en el marco de la Ley 30364 y otros delitos asociados a hechos dolosos. Ahora, cada una de esas denuncias, como tal, se ingresan a los sistemas informáticos, en este caso el SGF o la bandeja fiscal, dependiendo del distrito fiscal en el cual se interponga la denuncia. Toda esa información se consolida en uno solo. Pero ¿cómo se da esta generación de alertas? Si bien el único criterio en el año 2019 eran las denuncias previas, actualmente contamos con 5 criterios. El primer criterio es las denuncias previas, que se obtuvo el año 2019. El segundo criterio como tal es la gravedad de las denuncias. El tercero, la temporalidad de las denuncias. El cuarto, el nivel de riesgo. Y el quinto, la prevalencia. En cuanto a la gravedad de denuncias, verificamos si la denuncia es grave o es leve. La temporalidad de las denuncias, verificamos el tiempo en el cual se dio denuncia tras denuncia. En cuanto al nivel de riesgo, tomamos la información de la ficha de valoración de riesgo. Y la prevalencia es un dato que se obtiene a partir del registro de feminicidio, porque recordemos que el registro de feminicidio nos ha permitido identificar un patrón respecto a las denuncias previas. Entonces, cuando se cumpla con esa sumatoria, que la sumatoria que mantenemos ahorita es una sumatoria de 12, el sistema va a emitir una alerta.
Esta alerta va a ser notificada al fiscal a cargo de dicha investigación que generó la alerta a través de su correo electrónico institucional. El fiscal, al tomar conocimiento de esta alerta, lo que va a hacer, acorde a las disposiciones que señala la directiva de la línea de acción preventiva de la Estrategia 360, es dar lugar al despliegue fiscal en primera instancia, en el cual el fiscal tiene como acciones: uno es verificar y evaluar si esta víctima corresponde o no a ser una mujer en riesgo. Dos es solicitar las medidas de protección en el marco de la Ley 30364. Y tres, otorgar las medidas de protección de carácter urgente e impostergable en el marco del artículo 248 del Código Procesal Penal. Cuando el fiscal señala de que, bajo previa evaluación, que esta víctima es considerada una mujer en riesgo, es decir, cumple con los criterios, y al revisar su expediente señala lo mismo, solicita a la UDAVIT de dicho distrito fiscal su incorporación al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos. He aquí donde se despliega la asistencia y protección, esto a cargo de los equipos multidisciplinarios de la UDAVIT, los cuales, al tomar y al recibir la información brindada a través del formato A21, lo que hacen es visitar a las víctimas, visitan a la víctima y, en caso no encuentren a la víctima, llenan sus respectivos formatos, dejando constancia de ello. Y posterior a ello, si por OB ubican a la víctima, es otro escenario, lo que hacen es explicarle un poco más sobre la estrategia 360 y a su vez también explicarle sobre qué es el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos. La víctima tiene social, y psicológica según la víctima lo considera. Posterior a ello, la verificación de las medidas de protección. Ahora, este tema como tal, en el marco del seguimiento, lo que nos permite tener una trazabilidad de la actuación institucional frente a la identificación de mujeres en riesgo, del equipo de asistencia a víctimas y testigos respecto de la atención de alertas de las mujeres en riesgo. Por ejemplo, esos 5 criterios como tal no necesariamente son 5 criterios estáticos, sino si prueba identificamos nuevos patrones, efectos de poder tener una identificación mucho más oportuna sobre aquellas mujeres en riesgo que se encuentran, nos ha permitido identificar y advertir lo que son las denuncias previas. No obstante, también revisar a través de la ocupación de la misma o demás. Entre los principales resultados que hemos obtenido es básicamente que el sistema ha identificado en cuanto Estoy a los escuchando. resultados a nivel Mire, porque ¿qué fiscal pasó? y al nivel de Va a protección y haber asistencia, reestructuración, han votado podemos como no sé verificar de cuántas que veces. de estas Entre ellos, víctimas, 144 han sido incorporadas al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos. Es decir, estas víctimas han aceptado su incorporación, de las cuales 122 el fiscal ha solicitado las medidas de protección en el marco de la Ley 30364 y 22 de ellas se les fue otorgada las medidas de protección de carácter urgente e impostergable. En cuanto a las medidas de protección solicitadas, las cuales han tenido mayor preponderancia, ha sido el impedimento o acercamiento a proximidad de la víctima de cualquier forma, y en cuanto a la medida otorgada, ha sido la protección policial. En cuanto al despliegue de la asistencia y protección por parte de los equipos multidisciplinarios de la UDAVIT, hemos podido identificar que más del 50% de estas víctimas han recibido asistencia legal, social y psicológica, y que más del 50% de estas víctimas también tenían entre 25 a 44 años de edad. Ahora, en cuanto al seguimiento, se le viene dando seguimiento a 112,
No obstante, la diferencia de las víctimas de la 144 es más que nada por razones de que la víctima, debido a temas de seguridad, se ha retirado de su domicilio o se encuentra radicando en otro distrito fiscal como tal. Ahora, esta experiencia bueno, esta iniciativa institucional de la Estrategia 360 y su automatización del sistema de gestión de alertas para prevenir el feminicidio ha dado lugar que el año pasado esta oficina reciba la constancia de reconocimiento de buenas prácticas en gestión pública a través de la iniciativa que en este caso es el SIGAF, ¿no? El cual básicamente reconoce este sistema como, como valga la redundancia, como buena práctica, ¿no? Para la identificación oportuna de estas mujeres en riesgo. Es en el sentido de que podemos advertir de que el registro de feminicidio, más que ser un registro administrativo, ha permitido que a través de su sistematización se puedan identificar ciertos patrones que de cierta manera nos van a permitir a nosotros revisar, analizar, con el propósito de que pueda dar lugar a la elaboración, ¿no? De que hay algunas políticas públicas tomando en consideración la problemática como tal. Nosotros como oficina igual continuamos trabajando en ello, justamente en aquella identificación oportuna con el propósito de poder cumplir, ¿no? Con dicha directiva, que es contribuir a la reducción de la tasa de feminicidio en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero, por tu maravillosa explicación. La verdad que fue muy interesante acerca sobre justamente el registro y todo el esfuerzo que está realizando el Ministerio Público, en especial el Observatorio de Criminalidad, sobre justamente identificar estos casos y dar seguimiento, ¿no? Y también es importante sobre el CIAS, que me pareció que es una alerta temprana que justamente está ayudando a prevenir estos casos, ¿no? De feminicidio. Bueno, ahora le doy pase al ponente Giancarlos Rodríguez. Em, bueno, antes de empezar, indicar que el ponente Giancarlos Rodríguez es politólogo y egresó de la maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en el Jurado Nacional de Elecciones, el Instituto Peruano de Derecho Electoral y el Ministerio del Interior. Asociado junior de la Asociación de Derecho Electoral y Constitucional ADEC, miembro asesor de la Asociación ANIDIS y director de Incidencia Política de Juventud, Política y Desarrollo. Sin más preámbulos, bueno, eh, podría empezar a dar su ponencia, estimado Giancarlos. Gracias, Erika. Quería pedir acceso para poder compartir Ok, mi presentación. sí, 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 ahorita le doy el acceso. Bueno, buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, agradecer al Centro de Investigación de Estudios de Género y Política por la invitación. Eh, en este momento iba a presentar mi exposición respecto al feminicidio en la agenda electoral, ¿no? Pero antes quería hacer un preámbulo para hablar de la parte, digamos, plenamente electoral de la representación política de las mujeres, ¿no? Eh, Como ustedes saben, en el proceso electoral vamos a tener una discusión en torno a la discusión de políticas públicas que tengan una repercusión en la vida de las mujeres, ¿sí? Pero esto también tiene que ir de la mano con una situación que es la representación política de las mujeres, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que se han ido desarrollando a lo largo de todo este siglo XXI y fines también del siglo pasado, que ha sido mecanismos de promoción de la participación de mujeres. Se han creado cuotas electorales, se ha creado, bueno, se ha implementado aquí en Perú el principio de paridad y alternancia de género, con el objetivo de poder ayudar a estimular la participación política de la mujer. Esto ha repercutido en que aumentase el porcentaje de participación de mujeres, participación efectiva como candidatas y representación efectiva como autoridades electas, ¿no? Pero aún tenemos un camino muy amplio por recorrer, especialmente en el aspecto de las autoridades electas
especialmente en el ámbito ejecutivo. Es decir, tenemos mujeres que ya ocupan cargos de representación, pero no tenemos mujeres que dirigen entidades públicas o instituciones públicas que tengan que ver con cargos de elección popular, ¿no? O sea, tenemos muchas regidoras, pero tenemos pocas alcaldesas. Tenemos eh, muchas consejeras regionales, pero tenemos pocas gobernadoras regionales, ¿no? Y solamente a lo largo de este siglo hemos logrado tener una presidenta, pero no fue electa, ¿no? Fue a partir de una sucesión constitucional. Entonces esto demuestra que hay todavía, pues, un rezago un tanto amplio respecto a la participación de la mujer, entendida desde la lógica de que todavía hay una percepción de no tomarlas en cuenta como referentes de liderazgo en entidades a nivel ejecutivo, pero sí como representantes, ¿no? Por eso es que ahí está esta particularidad. Ahora, habiendo ya cerrado este preámbulo, ahora sí quería exponerles un poco de lo que yo he podido desarrollar en esta presentación, que básicamente tiene que ver con los discursos, las propuestas y la responsabilidad política vinculada a estas elecciones generales 2026, ¿no? Bueno, a nivel del contexto previo y el diagnóstico real, vamos a ver que hay algunos datos que preocupan mucho respecto al feminicidio dentro del debate público, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar cifras del año pasado en donde vamos a encontrar que existieron aproximadamente 133 feminicidios y más de 169.000 casos de violencia hacia las mujeres, según reportes de los centros de emergencia mujer, ¿no? Son cifras un tanto elevadas que demuestran que es un problema público complejo y general, ¿no? Por otro lado, tenemos que solamente el 56% de candidatos tienen planes claros contra la violencia, ¿no? Esto es de acuerdo a un informe de CHS Alternativo. Ellos plantean que la mayoría de partidos políticos, si bien tienen planes, digámoslo así, claros para luchar contra la violencia, en la mayoría de casos omiten la existencia de esta diferenciación de género, ¿no? Es decir, vamos a acabar contra la violencia familiar, pero no hay una distinción particular respecto a cómo esto afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Sino que se entiende como si fuera un problema de violencia eh, en condiciones iguales entre hombres y mujeres. Por otro lado, hay una polarización entre enfoques punitivos y preventivos. En las siguientes diapositivas vamos a ver un poco a qué nos referimos con ello. Y finalmente, el feminicidio como eje de la crisis de seguridad ciudadana, puesto que solamente se suele hablar de feminicidio, pero no de los motivos bueno, las causas, ¿no? Que conllevan al feminicidio y las acciones preventivas que se podrían desarrollar para tratar de evitar este tipo de acto violento, ¿no? Bueno, a nivel del eje punitivo, básicamente tiene que ver con el hecho de atender el problema cuando ya pasó, ¿no? Es decir, tener una lógica de mano dura, tener una lógica de control, asociarlo mucho al tema de generar miedo hacia los potenciales violentadores, ¿no? En este caso vamos a tener algunas propuestas, aquí he mencionado dos, que ustedes van a verlo y van a pensar, oye, esta propuesta tiene que ver con violencia hacia la mujer, con feminicidio. En el caso de Fiorella Molinelli, ella plantea un sistema de cero agresores libres con GPS, ¿no? Es decir, que haya una suerte de vigilancia constante de dónde se ubican, qué es lo que están haciendo los agresores. Pero es una propuesta que no solamente se refiere a agresores en el sentido de agresores de mujeres, ¿no? Sino a agresores en general, ¿no? Entonces no hay esta lógica de poder distinguir el problema en particular que tienen las mujeres, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, a Rafael López Aliaga, que plantea
megacárceles y detención inmediata, ¿no? Él es uno de los representantes de los partidos que literalmente omiten hablar del tema de género, omiten hablar del tema de la violencia hacia la mujer, lo describen simplemente como una violencia en genérico y plantean por esa misma omisión o ceguera acciones mucho más genéricas para tratar de reducir la violencia en general, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso es un enfoque muy reactivo, como van a ver en la parte de abajo, y que no previene pues las causas en realidad de estas acciones violentas, ¿no? Debemos recordar que en gran medida este eje punitivo también desconoce la importancia de la educación sexual integral, desconoce la importancia del enfoque de género, eh, va a tener una postura en pro de poder reducir las instituciones que se enfocaban en poder mostrar, ¿no? la existencia de actos violentos con este enfoque especial hacia las mujeres. Y también entender que entienden la lógica de que pues tenemos una sociedad que es un poco, digámoslo así, un tanto machista, ¿no? En el sentido de que no tenemos, obviamente, todavía un proceso de aprendizaje que permitiese que haya un trato justo entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en el eje punitivo vamos a encontrar a varias organizaciones políticas que van a plantear algunas iniciativas asociadas a tener un poco más de mano dura para combatir a los agresores, a los delincuentes, a los violadores, pero no plantean acciones claras para prevenir eso, ¿no? Es decir, esto va a funcionar después de que ocurra el acto delictivo, pero no va a solucionar o a prevenir que esto nunca pase, ¿no? Entonces ese vendría a ser como que un vacío por ese lado. También tenemos el eje de prevención y es un eje también cultural. Aquí vamos a destacar, digamos, tres organizaciones políticas y tres candidatos que plantean, ¿no? La relevancia de la educación sexual integral, la importancia del Sistema Nacional de Cuidados y la lógica de poder tener un enfoque interseccional que es justamente muy importante para poder mitigar los casos de feminicidio. Debemos entender de que el feminicidio es parte de una situación estructural de vivir en una sociedad machista, ¿no? Y es en última instancia una expresión muy clara de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. En ese sentido, las propuestas que busquen tratar de verdad de solucionar este problema tienen que ser interseccionales, es decir, abarcar no solamente el ámbito de la seguridad ciudadana o de la seguridad nacional, sino también plantear algunas iniciativas vinculadas a la educación, a la salud y otros sectores que van a ir articulados de la mano con esto, ¿no? Como Lucero, anterior ponente, comentó, es importante de que haya una articulación muy clara entre también las instituciones del sistema de justicia para tratar de generar también un acceso claro a la justicia de las mujeres. Es decir, cuando ya ocurriese el acto delictivo, de verdad se termine sancionando a quienes cometieron los actos de violación, de feminicidio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de eh, en caso actual del Congreso, en la violencia en general? Y es muy probable que en el siguiente Congreso, con las proyecciones que se tienen, tengamos también una mayoría
de problema, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, ¿no? Y esto tiene que ver con una lógica basada en el hecho de que uno de los motivos que la mujer se da en las familias es porque ellas que programas vinculados a las escuelas de padres, las famosas escuelas de padres, y algunos créditos que van a ayudar a financiar em, emprendimientos de mujeres, ¿no? En este caso está muy vinculado al tema de las ollas comunes, ¿no? No volverlas solamente espacios para asistencia alimentaria, sino también volverlas espacios de generación de empleo, ¿no? Por otro lado, vamos a tener también a País para Todos, que plantea, por ejemplo, el tema de una ventanilla única, ¿no? Como se mencionó en la ponencia anterior, hay un esfuerzo por tratar de aglutinar a todas las instituciones del sistema de justicia en los registros de violencia, de feminicidios y también en el proceso de la denuncia, ¿no? Entonces, se plantea una ventanilla única que facilite a la denunciante a poder, digamos, registrar, ¿no? La denuncia. Y bueno, la meta que se plantea este partido es la reducción de feminicidios en un 60%, ¿no? En este sentido, la crítica vendría a ser que hay propuestas que son, digamos, útiles para la situación de emergencia en la cual nos encontramos, pero no terminan de cerrar, digamos, en ser relevantes debido a que no se menciona de dónde se va a obtener el presupuesto para financiar estas iniciativas, ¿no? Debemos recordar de que debido a la irresponsabilidad del Congreso actual, tenemos una carga fiscal un tanto preocupante que termine generando algunas dificultades en la gestión de recursos públicos para el siguiente gobierno, ¿no? Salvo que se terminen derogando algunas de las leyes que se aprobaron en este periodo legislativo y que están sujetas a aumentar pues el presupuesto que tiene el país, ¿no? Luego ya vamos a ver un poco uno de los ejes que es más importante dentro de toda esta discusión pública que tiene que ver con el debate sobre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? En realidad, dentro de este debate, digámoslo así, discursivo que se ha generado entre el sector más conservador o más de ultraderecha, como ustedes quieran llamarlo, de la política peruana, con el sector progresista, ha girado en torno a terminar de evaluar, digamos así, la pertinencia de ciertas instituciones que discutían la participación eh, de las mujeres dentro de la problemática, digámoslo así, pública, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, ¿de verdad necesitamos un Ministerio de la Mujer? ¿De verdad necesitamos que hayan instituciones que estén especializadas solo en la problemática de ellas? ¿O en realidad podemos integrarlas con otros espacios? En realidad podemos integrarlas bajo la lógica de podemos gastar menos, ¿no? En atender estos problemas. Porque de verdad es un problema urgente, ¿no? Normalmente la lógica del sector más conservador ha girado en torno a la pertinencia, ¿no? Por qué se tendría que pensar en tener una institución que se dedique a solamente solucionar los problemas de las mujeres cuando en sí tenemos diferentes sectores que tienen diferentes problemas, probablemente bajo la perspectiva conservadora, mucho más graves que los de las mujeres, y tienen mayor presupuesto la atención del problema de las mujeres y menor presupuesto otros problemas, ¿no? Entonces, bajo toda esta situación y todos estos argumentos, es que han habido propuestas vinculadas a la función de instituciones, ¿no? En este caso, yo planteé solamente una de las muchas propuestas que tienen partidos para unir o fusionar ministerios. Uno de los partidos tenía la idea de poder unir el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Pero
justamente hay otros partidos y otras iniciativas que buscan unir más ministerios, que buscan reducir los viceministerios que veían temas vinculados a género y que buscan también reducir los presupuestos, ¿no?, de estas instituciones, lo cual termina desbaratando mucho la capacidad de poder, por ejemplo, recopilar los casos de feminicidio, ¿no? Este proceso de recopilación inicialmente fue un proceso eh, que se hacía de manera voluntaria, digamos así, por algunas instituciones como el Ministerio Público. ¿No? No hay, digamos, una necesidad o una obligación para estas instituciones de poder recopilar esta información, ¿no? Y con una reducción de presupuesto, ¿esto qué significa? Que se va a invisibilizar aún más este tipo de situaciones, ¿no? Tanto los casos de los feminicidios, también los casos de las denuncias de violencia hacia la mujer, las denuncias de violencia familiar, ¿no? Porque si ya no hay instituciones con los recursos para poder, por lo menos, registrar este tipo de denuncias y de actos de violencia, eh, con el registro exacto de esta situación, ¿no? Es más, probablemente todavía no tenemos un registro realmente completo de todas las denuncias de violencia o de todos los casos de violencia hacia la mujer. ¿No? Porque no se cuenta todavía con los recursos necesarios para poder atender de verdad esto. Entonces, cuando tú ya llegas a un contexto de invisibilización, lo que puede ocurrir después es que, a pesar de que ahorita, digamos, el tema de la violencia hacia la mujer, de la situación de las mujeres, no es algo completamente llamativo para la agenda política, está, ¿no? Cada vez que se celebra el Día de la Mujer, cada vez que hay un acto de feminicidio, vuelve a levantar la alerta de la gente y de los políticos. Pero si tú ya no tienes un registro, si tú ya no tienes estos datos, ¿cómo puedes generar algún tipo de incidencia para que se aumenten los recursos para este tipo de actividades, de acciones de intervención pública? Es una problemática muy grave, ¿no? Y esto es lo que está también en discusión en este proceso electoral, ¿no? Es decir, ¿qué partidos de verdad van a tratar de seguir promoviendo iniciativas para visibilizar la problemática de las mujeres y qué partidos, por lo contrario, van a terminar ocultando esto, ¿no? Y poniendo en la agenda otros problemas que no necesariamente tienen una evidencia real, ¿no? Que son problemas como, por ejemplo, esta discusión de la ideología de género, eh, comenzar a problematizar sobre no sé, la inmigración como un factor de violencia, no lo sé, hay otros temas que quieren también ingresar aquí en la agenda pública, que probablemente terminan desplazando, si es que ganan estas opciones políticas, a la problemática de la mujer, ¿no? Por otro lado está la postura de defensa de la autonomía, ¿no? Es decir, entender de que sí, el Ministerio de la Mujer es un ente rector para la política de género para la intervención sobre los diferentes problemas que tienen las mujeres, ¿no? Y entendiendo de que son una población que está en situación de vulnerabilidad por diferentes elementos contextuales que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, desde una perspectiva técnica se puede sostener este argumento, pero desgraciadamente en el ámbito político la mayoría de opciones partidarias no están abogando por ello, ¿no? Y finalmente, la pregunta que yo planteaba aquí era qué partidos garantizan la institucionalidad del género, ¿no? Recordemos que ya desde hace poco o algunos meses se ha eliminado el enfoque de género, ¿no? En el ámbito público en general. Ahora se vienen otras iniciativas legislativas que probablemente ya no terminen aprobándose en este Congreso, pero sí en el siguiente, que terminen eliminando todo lo que tenga que ver con género o con una perspectiva diferenciada y nuevamente se pone en discusión el tema de la invisibilización, ¿no?
Entonces, aquí tenemos algunas contradicciones de estas elecciones del 2026, ¿no? Por un lado, tenemos el tema del discurso versus las listas, ¿no? Tenemos partidos con discursos muy conservadores, muy antigénero, eh, y también con candidatos agresores. Por el otro lado, también tenemos partidos que tienen discursos protectores hacia la mujer, pero que también tienen candidatos agresores, ¿no? Y también tenemos una representación paritaria de las mujeres en las listas, pero son también las mujeres las que defienden estas narrativas conservadoras. Entonces, esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Por otro lado, están los compromisos simbólicos, ¿no? Es decir, hay promesas de campaña que no tienen ningún tipo de sustento presupuestario, ¿no? Entonces, se prometen muchas iniciativas a favor de las mujeres, pero al final no van de la mano con la realidad, ¿no? He visto algunas candidatas al Senado que plantean iniciativas que implican en realidad acciones del Poder Ejecutivo. Entonces, no me quedó claro si era porque ellas desconocían sus funciones como potenciales senadoras o porque en realidad querían engañar a sus electores y tener ahí un enganche para que las apoyen, ¿no? Por otro lado, tenemos ya el tema del populismo penal, ¿no? Es decir, ofrecen soluciones mágicas para solucionar el tema de la violencia. Así como ocurre con el tema de la inseguridad ciudadana, también ocurre con el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hay soluciones mágicas para reducir de un momento a otro en más de la mitad los casos de feminicidio. Y muchas de esas soluciones en realidad terminan yendo por el tema de que se creen sus registros, ¿no? Es decir, no registro auténticamente los casos de violencia, sino que los tipifico de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los casos de homicidios en este año? Para efectos de la Policía Nacional, estamos ya reduciendo los casos de homicidios en el país, pero para efectos del SINADEF, podemos ir viendo de que en realidad la tendencia es que ha aumentado su registro. Es decir, ha aumentado el registro de gente que ha fallecido, pero que no se le pone que ha fallecido por actos violentos. Entonces, eso es un gran problema que también puede terminar derivando en que ocultemos, digámoslo así, debajo de la alfombra una problemática muy, muy grave, ¿no? Entonces, ya para cerrar, algunas conclusiones y reflexiones finales son que la violencia requiere de soluciones técnicas, ¿no? No solamente una retórica electoral de que vamos a luchar contra la violencia hacia la mujer, pero sin tener ideas claras de cómo se va a hacer eso, ¿no? Por otro lado, debemos entender que el voto tiene que ser una forma también de castigar la incoherencia, ¿no? O sea, si tú eres alguien que está defendiendo los derechos de las mujeres, ¿por qué estás llevando a violentadores, a agresores? ¿No? ¿Por qué estás llevando a violadores? ¿No? Porque hay partidos que están llevando a algunos sentenciados por ese tipo de delitos, ¿no? Desgraciadamente, en el ámbito normativo electoral, no hay un impedimento para las personas que tienen esta situación y están ahora de candidatos, ¿no? Y finalmente, la prioridad en este caso tendría que ser un tanto la economía, la autonomía económica de la mujer y por el otro lado, una educación con un enfoque de género, ¿no? Por eso le puse estructural, porque debemos entender de que el problema de los feminicidios, de la violencia hacia la mujer, de la desigualdad de género, es un problema transversal y debemos también para ello tener una intervención pública transversal, ¿no? Que atienda desde diferentes perspectivas los problemas de las mujeres. Y bueno, eso sería todo. Quería agradecerles por su tiempo. Much- muchas gracias, estimado Giancarlos, por su majestuosa eh, ponencia. La verdad, muy interesante y sobre todo la división que hizo, ¿no? Sobre el eje de los cuatro ejes de su plan de gobierno y todo lo que quieren realizar, ¿no? O lo que proponen, ¿no? Sobre todo en este contexto donde se ha visto que muchos partidos políticos no buscan profundizar en estas problemáticas que están surgiendo las mujeres y sobre todo justamente por el tema de em,
no alterar su base electoral ni choque con los grupos conservadores, ¿no? Quieren como que mantenerse en el limbo de no tomar una cierta decisión o postura frente a estas problemáticas, ¿no? Algunos partidos y algunos partidos también sí muestran su postura. Bueno, básicamente toda la información está en el plan de gobierno, ¿no? Sobre lo que proponen. Eh, si alguien desea realizar alguna pregunta, puede levantar la mano, tanto sobre la ponencia de Lucero Carrión y también de Giancarlo Rodríguez. O en todo caso pueden también escribir en el chat del Zoom para que puedan responder sus dudas o inconvenientes que tengan. Esperamos unos 2 minutos para que puedan formular sus preguntas. Bueno, Fiorella, alza la mano y adelante, Fiorella, puedes realizar tu pregunta. Sí, gracias, Erika, y también agradecer a los dos ponentes. La verdad ha sido muy interesante estas dos ponencias. Y me ha interesado también algo muy curioso, ¿no? Que mencionó el ponente Giancarlo sobre con respecto a la ley de paridad de género, pero también que hay mujeres dentro de postulación, ya sea de candidatas, senadores, ¿no? Que incluso van en contra de ciertos derechos de las mujeres, como por ejemplo Milagros Aguayo, o incluso podríamos decir muchas más candidatas, no solamente de Renovación Popular, sino también de Fuerza Popular, de Avanza País, ¿no? En Tudela y otros miles de nombres que podría mencionar, ¿no? Entonces, en ese caso, mi pregunta sería, ¿qué tan esencial podría ser la ley de paridad de género, donde asegura que haya, entre comillas, un 50% mujeres en el poder y un 50% de varones en el poder? Sí, tal vez las mujeres que entran en el poder pueden ir en contra incluso, ¿no? De los derechos de las mujeres. Y cuán importante, tal vez en contraste de esta ley de paridad política, podría ser la representación sustantiva, ¿no? Donde más, mucho más allá tal vez de ver cuántos mujeres o hombres hay en el poder, cuántos de estas personas formulan en sí, en concreto, en derechos a favor de las mujeres. Eh, Erika, ¿puedo responder o esperamos todavía que hayan otras preguntas? Creo que sí, podría responder. Ujú. Ya, está bien. Bueno, gracias, Fiorella, por la consulta. En realidad, esa es una discusión que justamente un espacio como este debería realizar. Eh, ¿Hasta qué punto la lógica de lograr, digamos, fortalecer o estimular la participación de las mujeres para que se atiendan los problemas de las mujeres, ¿no? Varias teóricas tenían la idea de que generando un espacio o una cuota de representación de mujeres pública todos estos problemas que tienen, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el tema del feminicidio, como lo comentó Lucero antes, no existía ese término como delito, digámoslo así. Desde el año 2011 es que recién se crea el feminicidio como un delito al homicidio, ¿no? Entonces, después de eso sí, digámoslo así, ha habido desde la época en que se aplicó la primera cuota femenina, que fue en el 95, hasta cerca del 2016, se comenzaron a hacer iniciativas para, digamos, o sea, las mujeres mismas dirigieron iniciativas para mejorar, digamos, la intervención del Estado en los problemas de las mujeres. Pero desde el 2016 hacia adelante, parece que junto a la ola conservadora internacional que hemos venido teniendo, también las mujeres han tomado parte de su intervención con posturas conservadoras, ¿no? Porque, por ejemplo, si de verdad la mayoría de mujeres estaría en contra de iniciativas
como la eliminación del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué a Renovación Popular, a Fuerza Popular y a otros partidos conservadores se les ha hecho tan fácil poder inscribir sus listas de candidatos, ¿no? Y, y, y en cambio, por lo contrario, yo, yo, yo conozco para lo que se tendría que discutir, ¿no? O sea, hasta qué punto la perspectiva de género solamente va en el hecho de ser mujer y por ende estar, digamos, sensibilizada, ¿no? Que es algo que ocurre normalmente en este tipo de discusiones sobre representación. ¿Qué es lo que al final termina siendo el motivo real de representación? ¿Que yo sea parte del grupo victimizado o más bien que hayan otros elementos que me ayudasen a mí a identificar que soy una parte de una población en situación de vulnerabilidad y que tengo que, cuando tenga poder político, plantear iniciativas para mejorar la situación, no solo mía, sino de todo mi colectivo, que en este caso sería el colectivo de mujeres, ¿no? Entonces, esa es una discusión que todavía está en pie, ¿no? Y que creo que en este espacio, como de ustedes, se tendría que plantear qué es lo que se debería hacer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlos. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, bueno, acá había una pregunta, bueno, sobre si la sesión se iba a grabar. Bueno, sí se va a grabar y bueno, como lo habían comentado por el chat, se va a publicar en el canal de YouTube del taller. Mm, ok. Aquí nos preguntan si tienen algún contacto o correos electrónicos, tanto de los ponentes. No sé si podrían compartirlo capaz por el chat, tanto Lucero como Giancarlos, para que los demás, en caso tienen alguna duda, le pueden escribir a su correo o alguna sugerencia tal vez. ¿Les parece si esperamos unos minutos más para que puedan formular capaz sus preguntas? A Grecia. Grecia tiene una consulta. Sí, adelante, Grecia. Sí, muy buenas tardes. Igualmente felicitar las ponencias. Esta va para la primera con respecto a los programas de prevención. ¿Cuál sería la tasa de efectividad de estos programas preventivos? También se ha especificado cuáles son las medidas que más ayudan, pero sin embargo vemos bastante que muchos de los feminicidios que se llegan a concretar provienen justamente de que la denunciante, pues, asimismo realizó su denuncia, puso su orden de alejamiento y esto lleva a situaciones mucho más tensas. En ese sentido, ¿qué otros programas, qué otras medidas o qué otros indicadores, qué iniciativas hay alrededor de esto que se vengan desarrollando de parte del Ministerio Público? Sí, claro. Muchas gracias, Grecia. Respecto al primer punto sobre el tema de la efectividad, recordemos que desde el año pasado la tasa de feminicidio en el Perú está rondando entre el 0,8 a 0,9. Para el año 2024 se quedó con 0,9, según lo reportado por el Comité Estadístico de la Criminalidad. Ahora, para el año 2025 aún se encuentra pendiente porque todavía no se ha elaborado la tasa. Ahora bien, a nivel de efectividad, el Ministerio Público ha dado lugar a esta iniciativa institucional justamente con el propósito de poder contribuir a la reducción de la tasa de feminicidio. No obstante, es preciso también tomar en consideración los otros programas brindados por las demás instituciones, tales como el Ministerio de la Mujer a través de los mecanismos que puedan ofrecer, ¿no? En materia de prevención. La efectividad de la estrategia 360 y tal vez algunas interrogantes que puedan suscitar respecto
¿Cuál es la diferencia entre la atención que puedan brindar el Centro de Emergencia Mujer? Porque también atienden casos de violencia. Y la estrategia 360 es que la estrategia 360 se enfoca más que nada en aquellas mujeres en riesgo de ser víctimas de feminicidio. Es decir, si por OB yo tomo en consideración todas las denuncias que se registran en el Ministerio Público, que cuentan de 3 denuncias a más, podría advertir de que hay un montón de mujeres en riesgo. Sin embargo, con esta automatización de la estrategia 360 se aplicaron nuevos criterios justamente para poder enfocarnos en aquellas mujeres que en su defecto se encuentran propensas a que su caso culmine con este delito, ¿no? Que culmine con esta cadena de violencia. Ahora, de las víctimas que ha identificado el sistema, porque recordemos que el sistema va a dar atención a los filtros que podamos darle, 144 han sido incorporadas al programa, es decir, que a 144 de estas mujeres vienen recibiendo la asistencia integral. No obstante a ello, también hay un grupo de mujeres que, independientemente el fiscal, después de haberlas evaluado, y hayan señalado de que son mujeres en riesgo, hay un grupo de ellas de que no ha aceptado ser incorporada al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos. Entonces, por parte de los equipos multidisciplinarios, lo que hacen es llenar un acta de no aceptación. Sin embargo, también se pone de conocimiento a algunos operadores del Ministerio de la Mujer, con el propósito de que pueda brindarle asistencia a esta víctima. Ahora, para que una mujer pueda ser incorporada al programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, no necesariamente tiene que ser una víctima identificada en el marco de la Estrategia 360. Para que una mujer pueda ser incorporada a este programa, que se encuentra presidido por la Oficina Central de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, es mediante solicitud del fiscal que se encuentra a cargo de dicha investigación y también por disposición propia de la víctima. La única diferencia es que en el caso de la 360 son aquellas víctimas focalizadas, por así decirlo, cuyos antecedentes de violencia y de más criterios las identifican como posibles mujeres en riesgo. Ahora, en cuanto al tema de la denuncia, no sé si podrías repetir nuevamente esa última pregunta, por favor. Mm, Sí, claro. Bueno, no era tanto la denuncia, sino que, por ejemplo, esta medida de efectividad que mencionaban acerca de que una de las más efectivas era cuando se ponía en la orden de alejamiento o el resguardo policial. Muchas de estas situaciones, cuando le llega la notificación al agresor, al denunciado, acerca de estas medidas, conlleva situaciones mucho más tensas. Por eso es que vemos a veces como en casos de feminicidio, la motivación final es al menos esta medida, ¿no? Por ejemplo. Más que nada con Claro. respecto a... Ok, sí, comprendo. Frente a esos casos, el equipo multidisciplinario de la UDAVIT realiza seguimiento a estas medidas de protección, puesto que independientemente de que estas se soliciten o otorguen, necesitamos un seguimiento constante justamente para dicho cumplimiento. Y sí, sí ha habido situaciones en las cuales tal vez cuando se han emitido estas medidas de protección no se han cumplido, sin embargo, igual estas se advierten, ¿no? Por parte del equipo de la UDAVIT. Esto con el propósito de que esas víctimas no se encuentren en un desamparo total y que la asistencia se pueda dar de manera oportuna, ¿no? Justamente para poder contribuir a que ese fenómeno como tal ya no crezca mucho más, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu respuesta, Lucero. No sé si alguien más desea realizar alguna pregunta, tiene alguna duda. Ok, creo que podríamos dar 2 últimos minutos para que puedan formular sus preguntas. Igual pueden escribirlo por el chat del Zoom o también pueden alzar su mano y pueden decirlo.
Bueno, yo quería hacer una pregunta. Bueno, justamente había visto hace unos días sobre esta agenda de equidad de género también que proponen varios partidos políticos justamente ya en este contexto de las elecciones, en la que yo quería preguntarle a Giancarlos, que bueno, está un poco más informado sobre el tema de los temas electorales como tal, si ha visto que si algún partido o ha revisado algún plan de gobierno de algún candidato que, digamos, enfoca mucho más en esos temas de género. Bueno, ha hecho esa división de algunos partidos, ¿no? Pero como vemos, son más de 30 candidatos y, bueno, 30 partidos. Entonces, no sé si ha visto si hay un buen plan de gobierno en este tema o aún le falta a muchos partidos pulir o profundizar más el tema de género, tal vez. Sí, sobre ello, comentarte que primero la gente es uno de los partidos que tiene un poco más desarrollado el tema de género, justamente porque también tiene a personas que están muy vinculadas a la agenda de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tienes a Susana Chávez, que creo que ha sido directora de Flora Tristán, ¿no? Ella está yendo como candidata al Senado. Otro partido que también tiene una agenda de propuestas muy interesante es el Partido Buen Gobierno de Jorge Nieto. También tiene algunas iniciativas que podrían ser, digamos, enmarcadas dentro de la lógica de poder mantener las instituciones que defienden los derechos de las mujeres, ¿no? Y otro partido probablemente que también tiene una agenda parecía es el Partido Morado, ¿no? El Partido Morado. También hay algunos partidos de izquierda como Ahora Nación y también Venceremos que tienen pues agendas eh, que más o menos también tocan la defensa de los derechos de las mujeres y algunas iniciativas vinculadas a paliar los problemas de la desigualdad de género, ¿no? Pero en la mayoría de esos partidos son los que tienen pues estas iniciativas, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, visto que, bueno, ya no hay ninguna pregunta más, bueno, indicarles que si en caso, si tienen alguna consulta adicional o desean conocer más de nuestras actividades, pueden inscribirnos a 6g.universidad nacional mayor San Marcos @gmail.com o seguirnos en Instagram, en nuestro Instagram del taller, donde nos encuentra como 6g.nsm. Agradecemos nuevamente a nuestros ponentes Lucero y Giancarlos y a cada uno de ustedes por su participación activa y sus preguntas y su interés en estos temas tan importantes. También, bueno, antes de finalizar, indicarles si pueden prender su cámara para tomar una foto institucional. No sé si algunos de la Comisión de Comunicaciones también nos podría apoyar con tomar la foto, por favor. Listo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles por su participación y también nuevamente a los ponentes Giancarlo y Lucero. Y bueno, indicarles que pueden revisar nuestras redes sociales para que puedan seguir los próximos eventos que vamos a realizar. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación.